Hola, nosotros somos Beyblade and Toys Family. Hola familia, en esta ocasión nos acompañan todos nuestros Longinus para hacer el unboxing al Longinus de la generación más reciente, de la generación Dynamite Battle. Un Longinus que viene a cambiarlo todo, así como lo han hecho todos los demás. Aquí en la parte de atrás, como siempre, podemos ver el nombre de sus piezas, con el core Longinus, Blade Guilty, Armor 2 otra vez, Disco Karma y Driver Metal Destroy. Ok, entonces la espera ha terminado. Aquí tenemos a Destroy Metal Lock, que curiosamente tiene el mismo color que Nightmare Longinus. El mismo color azulito, translúcido, como con brillitos. Pero con la diferencia de que este es un driver Metal Lock. Esta parte de aquí es de metal. Y tiene de manera interna un resorte dash. Entonces esta va a dar una fuerza de armado similar a un driver dash. Hasta ahora todos los drivers Metal Lock que han salido tienen la mala fama de que destruyen los dientes. Yo de manera personal no lo he probado, pero tiene algo de sentido, ya que estas pestañitas son de metal y estas por lo tanto son más rígidas que una pequeña pestañita de plástico. Entonces estas pequeñas pestañitas junto con los dientes son quienes reciben todo el golpe que da el Bey, todo el retroceso. Entonces si se da un impacto lo suficientemente fuerte, quien la va a pagar pues va a ser el eslabón más débil. Como estas pestañitas son de metal, el único que se puede romper pues van a ser los dientes del Bey. Y una vez que tu Bey ya no tenga dientes, pues ya no, el driver ya no se va a agarrar de nada y va a explotar con la mirada. Y eso último es algo que nadie quiere. Es por eso que la comunidad de Beyblade ha decidido o ha dicho que no se recomienda el uso de los drivers Metal Lock. Pero Takara Tomy sigue insistiendo con esto. Sacó el set de Astral Spriggan y nos dio dos nuevos drivers Metal Lock. Y ahorita nos acaba de dar a Guilty Longinus con otro driver Metal Lock. Takara Tomy sabe algo que nosotros no sabemos. O, o sabe lo que nosotros sabemos y lo hace de manera intencional. Quién sabe. La pregunta del millón es si Guilty Longinus será capaz de aguantar un driver Metal Lock sin que se rompan sus dientes. Habrá que verlo. La siguiente pieza que viene en este set es la L-Gear, la última pieza que necesitamos para completar a nuestro Perfect Belial. En esencia es un armor, solamente que es ligeramente más pesada, unos 2 gramos más o menos, y solamente se le puede colocar a Belial, y solamente se le puede colocar cuando Belial está en modo alto. Cuando está en modo bajo, el L-Gear le va a estorbar. ¿Sale? Vamos a ver cómo se ve. Es más, voy a intentar ponerle la L-Gear en modo bajo. Y les digo, con la F-Gear, vamos a ponerle la F-Gear. La F-Gear estorba al momento de quererlo armar en modo bajo. Entonces, si le quisiéramos poner la L-Gear en modo bajo, hay que quitarle la F-Gear. Pero
aquí no encaja, no baja por completo, le ha de faltar un milímetro o dos más para que encaje perfecto. Entonces no deja ponérselo en modo bajo. Eso nos obliga a utilizar modo alto, que no se nos olvide la F-Gear. Ahí está. Y otra cosa es que el gear solamente encaja en un sentido, es decir, solamente encaja cuando está acomodado de esta manera. Es más, ahí encaja tan suavecito que baja de manera perfecta y encaja hasta abajo de manera muy similar a como la F-Gear solamente encaja en un sentido. También así lo hace el gear. Una vez que ya acomodamos el gear y F-Gear, colocamos el core por la parte de abajo para que quede en modo alto y acomodamos estos seguritos para que quede fijo. Y ya tenemos a nuestro Perfect Belial. Solamente le falta esto de aquí, Nexus con la S-Gear y Venture con la B-Gear. Solamente hay que apretar esto. Y ya tenemos a Perfect Belial para disfrutarlo un mes en lo que sale el nuevo Belial. Ok, ahorita lo probamos. Siguiente pieza es el disco Karma. Da la sensación o pretende ser una especie de sierra, y como está girando en giro izquierdo, eso es precisamente lo que va a hacer. Lo bueno es que esta parte, este anillo de metal está muy hacia abajo, entonces eh, va a ser difícil que esto haga directamente contacto con los bass, a menos que le pongas un driver height. Entonces ahí puede ser que sí haga contacto y puede ser que sí rompa bass, pero así como está, no creo tanto. Este disco luego se nota que es una evolución del disco 9 de los Longinus, que también tiene una forma de sierra, aunque Night está más chatita, tiene sus hilos menos pronunciados o menos filosos que los que tiene Karma. La verdad es que si detienes esto con la mano, sí parece que te va a dejar un gran moretón, a diferencia de Nine, que está un poquito redondeado en los bordes para que eso no pase. Este disco se me antoja más probarlo con un bay en giro derecho, un bay de ataque y de color azul, que su nombre empiece con Savior y termine con Valkyrie, pero eso lo estaremos haciendo después. Siguiente pieza se trata de Guilty Longinus. Está hermoso. Está muy bonito. Ok. Su forma se me hace una fusión de todos los demás Longinus. En lo personal, siento que tiene más de los primeros dos, de los Longinus, de Nightmare Longinus, de Zwei Longinus y de Rage Longinus. Tanto de Rage como de Zwei heredó este super
upper attack muy pronunciado, dragones de metal en los extremos. Pero ahora este, este mega upper attack lo extendieron aún más que en Sway. Es más largo. Tiene, tiene esta como idea del Sway, pero le hicieron aún más grande. Porque aquí con Rage hay la pendiente no es continua. Hay aquí un pequeño salto brusco. Y es por esa razón también que a Guilty Longinus, la cabeza de este dragón no es de metal, está hecho de plástico. Esta partecita de metal está un poquito rebajado para que si llega a hacer contacto por aquí no dañe tanto a los base. Una de las cosas que me preocupaban mucho cuando vi imágenes por primera vez de Guilty Longinus es que tenía miedo de que este Bay fuera a romper base más de lo que lo hicieron sus antecesores. Pero afortunadamente parece ser que los de Takara Tomy piensan en todo. Pusieron esta cabeza de plástico para que no lastime tanto. Aquí en el segundo dragón, los ojitos. Esa parte de los ojitos también es de plástico, lo demás es de metal. Aunque esta parte ya está tan alto que es poco probable que haga contacto directo. Por la parte de abajo tiene otros dos dragones. Aunque estos dos dragones también son de plástico. Solamente esa pequeña boquita es de metal. Y está un poquito más escondido para que no haga contacto de manera directa. Está ahí nada más para darle peso, pero no para que sea un punto de contacto principal. Ya que si imagínense que todo esto fuera de metal, colocas a Guilty Longinus en modo alto y vas a empezar a romper base. Y los base están bastante caritos como para romperlos en unas 2 3 batallas contra Guilty. Entonces el hecho de que esto sea de plástico mm, puede ser que le quite puntos de estética, pero hace que lo puedas utilizar sin miedo. ¿Sí? Estos dos dragones del centro son como si fueran los dragones de Sway, o los dragones de Lost, o los dragones de Nightmare. ¿Sí? Se me figuran más a los de Sway porque los de Sway están más juntitos, pero tanto los dragones de Lost y de Nightmare son de metal. Pero este de aquí es el primer core que tiene metal incluido, después de Perseus, claro. Entonces eso va a hacer que este sea uno de los cores de giro izquierdo más pesados. Vamos a proceder al armado de Guilty. Pero antes de probarlo con el Metal Lock, vamos a ver cómo vienen los dientes. Es algo que tengo curiosidad. Bueno, por cierto, este viene con Armor 2, que ya lo hemos visto en muchas partes, pero este Armor 2 de alguna manera sí le acomoda a Guilty porque va a potenciar un poquito los dragones como punto de contacto principal. Entonces en este caso sí es la mejor elección, aunque esté repetido. En el caso de los dientes, un par de dientotes. Este de aquí es el primer diente cuando está completamente armado. Entonces es un diente bastante grueso y bastante alto. Seguido tiene un segundo diente bastante grueso, pero menos grueso que el primer diente en comparación. Igual este segundo diente es bastante bueno. Y después de eso pues ya viene un espacio vacío donde ya el BI burstearía. Veamos por ejemplo los dientes de Belial.
Los dientes de Belial están menos gruesos. Sí están un poquito altos, pero están más delgaditos que el segundo diente de Longinus. Se ve mucho más grueso que cualquiera de los dientes de Belial. Lo voy a dejar con la Metal Lock hasta que suceda lo inevitable. Ya sea que ya no se puede usar porque sus dientes quedaron muy, muy mal, o porque sí aguantó el driver Metal Lock. Ya después les contaré qué sucede. Vamos a armarlo una vez en High Mode, aunque no lo deje así. Le voy a poner este Armor 2 de color azul porque combina. Ahí está. No. Destroy. No dash. Ok. Sí, se siente. Ese megadiente se siente muy, muy grueso. Incluso con este driver que no es dash. Se siente. Se siente la fuerza de armado. Vamos a ponerlo en low modo, su modo definitivo. Qué bonito. Destroy. Oh, qué bonito se ve. Oh, imagínate que te pegue esto. Ok. Voy a hacer una prueba de batalla y lo voy a dejar con la Destroy normal. Y después de eso le voy a poner la Metal Lock. Ok, ha sido interesante. Logré varios empates. Bueno, casi todas las batallas fueron empates. Aunque creo que se debe mayormente a que le puse la Destroy normal en lugar de la Destroy Metal. Ok, entonces habrá que esperar a que haga el Survival con la Destroy Metal para ver si su desempeño mejora o empeora con la Destroy Metal. Ok, bueno, va a ver la fuerza de armado con la Destroy Metal. Ahorita en las pruebas de batalla utilicé la Destroy normal. Ni siquiera estaba utilizando la Destroy Dash. Solamente con la Destroy normal ya estaba aguantando esos tremendos golpazos. Vamos a ver la Destroy Metal.
No quiere. Oh, está. Ok, ya. Ok, la verdad es que se sintió bastante duro. Pero bueno, nos vemos en un próximo video donde estaré subiendo ASMR colocando stickers. Y poquito después el Base Survival de Guilty Longinus. Pero voy a utilizar todo el tiempo la Destroy Metal. Al final del video voy a revisar cómo quedaron los dientes para ver si hubo algún daño. Pero bueno, hasta luego familia.